Mi nombre es Esteban y junto con mis compañeros Alejandro Ortega Ruiz, Paulina Guerra y Jorge Eugenio vamos a estar hablando sobre los hallmarks of cancer exclusivamente en invasión y metástasis. La invasión y la metástasis son procesos por los cuales las células cancerosas se diseminan desde el tumor primario a otros tejidos y órganos del cuerpo, pero no son lo mismo. Tenemos la invasión, que es cuando las células cancerosas invaden los tejidos circundantes atravesando la membrana basal y la matriz extracelular. Esto permite penetrar y alterar las estructuras tisulares normales. Entonces, este proceso puede implicar diversos mecanismos, como la expresión de proteínas que degradan la matriz y promueven la motilidad celular, mientras que la metástasis, en la cual hablaremos mejor adelante, esto es la diseminación de las células cancerosas a sitios distantes, donde forman nuevos tumores. Luego tenemos la fisiología, o sea, que difiere de la fisiología normal. En los tejidos normales, las células están unidas entre sí y a la matriz extracelular, lo que mantiene la estructura y función del tejido, mientras que en las células cancerosas cambian estas alteraciones, que son como las principales. Primero, pierden la adhesión célula a célula. Esto permite que se puedan separar de sus células vecinas y luego se puedan mover, como podemos ver en la imagen de arriba. Luego, adquieren la capacidad de degradar la matriz extracelular. Como había mencionado antes, esto facilita la invasión hacia los otros tejidos. Y luego, cambian su forma y motilidad. Esto les permite migrar a través de los tejidos y vasos sanguíneos o linfáticos. Pero ahora, hablando de la metástasis, esto no es lo que causa el cáncer, porque en sí el cáncer se podría decir que ya está en el cuerpo. La metástasis es la que ayuda a que se pueda, por así decirlo, dispersar a otros lugares. Por ejemplo, tenemos el proceso de la metástasis, que primero es la intravasación. Esto significa que las células cancerosas ingresan al torrente sanguíneo o al sistema linfático, lo que les permite viajar a lugares distantes, como podemos ver en la imagen. Luego tenemos la circulación. En esta, las células cancerosas circulan dentro de la sangre o la linfa, encontrando diferentes entornos y enfrentando desafíos como la vigilancia del sistema inmunológico. Luego, en la extravasación, las células cancerosas salen del sistema circulatorio linfático e invaden al tejido nuevo, donde pueden establecer un nuevo tumor, que como lo habíamos mencionado, esta es la metástasis, es ir a tejidos nuevos o migrar de donde empezó para esparcirse. Y por último, la colonización es que en el nuevo entorno, en el nuevo lugar donde llegó, las células cancerosas deben sobrevivir para luego proliferar y establecer un nuevo tumor. Eso es el proceso de la metástasis. Y así, la invasión y la metástasis son las responsables de la mayoría de las muertes por cáncer. Esto, al diseminarse a órganos vitales como los pulmones, el hígado o el cerebro, las células cancerosas interrumpen su función normal, lo que puede provocar insuficiencia orgánica y la muerte. En resumen, la capacidad de invadir y metastizar permite que el cáncer se propague por todo el cuerpo, causando daños a los tejidos y comprometiendo la función de los órganos. Entonces, no es la causa del cáncer, pero podemos decir que es fundamental para la malignidad del cáncer, y esto ya que constituye la principal causa de muerte en más del 90% de los pacientes con cáncer. Hablando sobre cómo la metástasis favorece al fenotipo canceroso y al desarrollo tumoral, podemos decir que cuando un tumor desarrolla esta misma, básicamente está demostrando que sus células tienen una capacidad impresionante de adaptarse y sobrevivir en lugares totalmente distintos al tumor original. Esto les da una ventaja enorme para seguir creciendo y expandiéndose. Además, las células que logran metastatizar no son cualquiera. Suelen ser más agresivas, resisten mucho mejor a la falta de nutrientes, al estrés e incluso a los tratamientos como quimio o radioterapia. Esto hace que el cáncer se vuelva mucho más difícil de tratar. Otra cosa importante es que cuando estas células llegan a un nuevo órgano, no solo se quedan ahí, sino que modifican el entorno a su favor, activando células locales como fibroblastos o células inmunes, y hasta promueven la formación de vasos sanguíneos, creando un ambiente que les ayuda a crecer aún más. También, la metástasis aumenta la heterogeneidad de las células tumorales,
o en otras palabras, diversidad, haciendo que el cáncer sea todavía aún más complejo y más resistente. ¿Y pues a qué me refiero a diversidad? Pues a que no todas las células dentro de un tumor son iguales. Aunque viene del mismo tumor original, a lo largo del tiempo acumulan mutaciones y cambios genéticos diferentes. Pues como mencionaba anteriormente, algunas de estos pueden ser que crezcan más rápido, otras se vuelvan más resistentes a tratamientos o que invadan más tejidos, entre muchas más. De hecho, por eso, un cáncer metastásico es mucho más complicado. Y pues en resumen, tenemos que de que la metástasis no solo es moverse de un lugar a otro, sino pues que es un proceso en el que selecciona las células más peligrosas que ayudan pues a adaptarse y convierte al cáncer en una enfermedad pues mucho más agresiva y difícil de detener. En esta parte les hablaré sobre genes y mecanismos celulares, los cuales son muy complicados de abarcar todos, pero hemos seleccionado unos correctamente para desarrollarlos de la mejor manera. Para entender cómo ocurre la metástasis es importante ver qué cambios genéticos y celulares sufre una célula cancerosa. Durante este proceso, ciertos genes que normalmente mantienen a la célula en su lugar y tranquila dejan de funcionar, mientras que otros que la hacen más agresiva y móvil se activan. Por ejemplo, se pierde la función de E-caderina, una proteína que funciona como un pegamento entre células. Cuando se apaga este gen, las células se separan y se pueden mover con más facilidad. A su vez, se activan genes como Snail, Slug, Twist y SEP1-2, que son los que llamamos factores de transcripción. Estos genes no actúan solos, prenden y apagan otros genes reprogramando completamente el comportamiento de la célula. Estos cambios permiten que las células escapen del tumor original, entren a vasos sanguíneos o linfáticos y viajen a otras partes del cuerpo. Uno de los mecanismos más importantes que agrupa todos estos cambios genéticos y celulares es la llamada EMT o transición epitelio-mesenquimal, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la EMT? Como le dije anteriormente, este proceso es el que nos vamos a estar enfocando. La transición epitelio-mesenquimal es un proceso donde una célula epitelial se vuelve móvil y agresiva, lo cual en un estado fisiológico del cuerpo ocurre durante el desarrollo embrionario o la cicatrización de heridas, pero en el contexto del cáncer este proceso es muy diferente y se activa de forma anormal. Aquí lo que pasa es que una célula epitelial que normalmente es ordenada, estática y está bien unida a otras, se transforma en una célula mesenquimal que es más alargada, suelta y móvil. Este cambio le da a la célula la capacidad de desprenderse del tumor, moverse entre tejidos, invadir y formar metástasis. Podemos pensar en la MT como un cambio de identidad, es decir, la célula deja de ser una célula estructurada y se convierte en una que sabe migrar, resistir estrés y adaptarse a nuevos ambientes, lo que futuramente provocará metástasis. Ahora, este cambio no ocurre por casualidad, sino que está controlado por genes específicos, es decir, ¿qué genes activan la MT? Los principales responsables son Snail, Slug, Twist y SEP1-2, que como mencionamos antes son factores de transcripción. Estos genes funcionan como interruptores maestros, es decir, apagan genes epiteliales como la E-caderina que mantenían a la célula unida y en su lugar, y encienden genes mesenquimales como la bimentina o N-caderina que hacen que la célula pueda moverse. Gracias a estos genes, la célula pierde su forma epitelial y gana características invasivas. Por eso son tan importantes en el proceso de metástasis, pero a su vez muy peligrosos. Entre los genes más afectados está la E-caderina, así que vamos a ver el papel de la E-caderina ya que merece una mención especial. La E-caderina es una proteína que mantiene pegadas a las células epiteliales como lo vimos anteriormente. Cuando esta proteína está presente, las células están unidas, organizadas y no se mueven, pero cuando los genes como Snail o SEP1 la apagan, las células se desprenden unas de otras, lo que facilita su movimiento. De hecho, la pérdida de E-caderina se considera un marcador claro de EMT y está presente en muchos tipos de cáncer que hacen metástasis. Y todo esto no es solo una teoría, hay muchísima evidencia experimental que respalda el papel de la EMT en la metástasis. Por ejemplo, en modelos de ratón, cuando se activa el gen Snail o Twist, las células tumorales se vuelven mucho más invasivas y generan metástasis más fácilmente. En cambio, cuando se bloquean estos genes, las células no pueden hacer EMT y no se diseminan. Además, en tumores humanos agresivos, los investigadores han encontrado niveles bajos de E-caderina y niveles altos de Snail y SEP1, lo cual coincide con tumores más avanzados y metastásicos, como lo vimos anteriormente. Entonces, como pudimos ver, la EMT es uno de los mecanismos clave que permite que una célula cancerosa escape de su sitio original y cause metástasis. Y todo esto ocurre gracias a cambios genéticos específicos, como la activación de ciertos genes y la pérdida de otros, como E-caderina. Entender esto no solo nos ayuda a conocer mejor cómo se comporta el cáncer, sino que también puede abrir la puerta a nuevas terapias que frenen la metástasis desde su origen molecular. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la metástasis, vamos a ver cómo se está intentando frenarla con terapias dirigidas. ¿Por qué es tan difícil de tratar?
Esto ya que las células metastásticas son muy variables genéticamente y cuando llegan a otros órganos deben adaptarse a ambientes completamente distintos. Además, estas células pueden volverse resistentes a tratamientos convencionales como la quimioterapia. Las terapias dirigidas son tratamientos que actúan sobre mecanismos específicos que las células cancerosas usan para invadir otros órganos. A diferencia de la quimioterapia, que esta afecta tanto a células sanas como tumorales, estas terapias buscan bloquear funciones clave del proceso metastásico con una mayor precisión y menos efectos secundarios. Ejemplo de esto son los inhibidores de quinasas. ¿Esto por qué? Ya que muchas células metastásicas activan enzimas llamadas quinasas que regulan señales de movimiento y adhesión. Un ejemplo es FAC, que significa quinasa de adhesión focal en inglés. Otra es CRC, que es una familia de quinasas que también está implicada en la migración celular. Al usar inhibidores de FAC o CRC, lo que se busca es bloquear la señal que le permite a la célula moverse e invadir otros tejidos. Esto reduce la capacidad de hacer metástasis. Estos inhibidores están en fase de estudio en cánceres como mama, ovario y páncreas. Terapia antiangiogénica. Hablando específicamente de bevacizumab. Este es otro tipo de estrategia que funciona impidiendo que el tumor forme nuevos vasos sanguíneos, que es un proceso llamado angiogénesis. Las células metastásicas usan esos vasos para entrar al torrente sanguíneo y viajar. Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el factor de crecimiento endotelial vascular. Al inhibir este factor, se impide la formación de nuevos vasos, limitando el acceso del tumor a nutrientes y también su capacidad para diseminar células. Otro ejemplo es el bloqueo de integrinas, ya que para poder salir del tumor e invadir nuevos tejidos, las células necesitan adherirse a su entorno. Estas lo hacen usando unas proteínas llamadas integrinas, como la alfa-V beta 3 o alfa-5 beta 1. Estas integrinas funcionan como si fueran anclas, y si las bloqueamos, evitamos que la célula se adhiera y cruce barreras como vasos sanguíneos o tejidos conectivos. Inhibición de la EMT, que significa transición epitelio-mesénquima. La EMT es un proceso donde las células tumorales cambian su forma para volverse más móviles, como si se despegaran del tumor. Existen terapias en desarrollo que buscan inhibir factores como SNILE, CEP1 o TWIST, que son los que activan este cambio. Al bloquear las EMT, se evita que las células adquieran esa capacidad de migrar y hacer metástasis. Otro tipo de terapia es la inmunoterapia y microambiente tumoral. En algunos casos, las células metastásicas llegan a otro órgano y logran esconderse del sistema inmune. La inmunoterapia, como los inhibidores de punto de control inmunológico como anti-PD1 o anti-CTLA4, busca reactivar al sistema inmune para que detecte y destruya estas células diseminadas. También hay estrategias para modificar el microambiente del órgano receptor. Esto lo hace menos favorable para que se instale la metástasis. Por último, las terapias emergentes en investigación. Actualmente se están probando tecnologías nuevas como las nanopartículas dirigidas. Estas llevan medicamentos directamente a las células metastásicas. Otro de ellos es CRISPR, que es una técnica de edición genética que desactiva genes que favorecen la metástasis. Y al día de hoy también se busca crear terapias personalizadas según la genética del tumor de cada paciente. En resumen, las terapias dirigidas contra la metástasis buscan atacar puntos clave del proceso: cómo se mueven, cómo se alimentan, cómo se adhieren, cómo cambian de forma y cómo evaden al sistema inmune. Cada una de ellas actúa de manera distinta como una barrera para frenar el avance del cáncer. Y aunque todavía queda mucho por investigar, estas terapias representan una gran esperanza para tratar la metástasis de forma más efectiva y personalizada.